día de hoy veremos la biografía de los niños héroes. Comenzaremos con Juan Escutia, que nació el 22 de febrero de 1827 en Tepic, Nayarit. Se ignora quién fueron sus padres, pues en el colegio militar no existía expediente suyo, ya que era solo alumno irregular, presentándose algunos días antes de su muerte en Chapultepec, siendo admitido como agregado a la escuela militar mientras podía tramitar su debido ingreso. Estando Juan Francisco Escutia, quien sería su nombre completo, haciendo guardia en el edificio del colegio militar la mañana del 13 de septiembre de 1847, al ver que irrumpían a él los invasores norteamericanos por las rampas de acceso hacia el castillo, les presentó una cruda resistencia, disparando sobre ellos su rifle. Como los invasores siguieran avanzando, se replegó y vio una bandera mexicana, perteneciente a alguno de los varios cuerpos de la Guardia Nacional que defendían el castillo. Y para evitar que la insignia patria cayera en manos del enemigo, se envolvió en ella y saltó a las rocas. Su cuerpo rodó pendiente abajo, envuelto en la bandera que había salvado de que cayera en manos del enemigo, muriendo antes que dejarla en las manos del invasor norteamericano. Tenía 20 años de edad cuando murió, y era un joven robusto y animado. Su cuerpo fue encontrado despeñado y todavía envuelto en la bandera de su amada patria. En 1952, como los restos de sus demás compañeros, niños de heroicidad, fueron objeto de homenaje encendido de todo el pueblo mexicano en una imponente ceremonia que se efectuó en el Palacio Nacional y en la plaza principal de la Ciudad de México. Ahora toca hablar de Vicente Suárez, que nació el 3 de abril de 1833 en la ciudad de Puebla, siendo hijo del primer ayudante de caballería Miguel Suárez y de la señora María de la Luz Ortega de Suárez. Sin embargo, en su acta de bautizo se dice ser hijo legítimo de José Ignacio Suárez y María Tomasa Vázquez. En 1845, cuando contaba con 13 años de edad, ingresó al colegio militar, seguramente mintiendo en cuanto a su edad, pues solo eran recibidos muchachos entre la edad de 14 y 18 años. En su solicitud de ingreso de fecha de 21 de octubre, dice haber estudiado gramática y cuentas. Igualmente puede que haya sido aceptado a esa corta edad, ya que los hijos de los militares eran aceptados desde los 12 años de edad, aunque era contra el reglamento del colegio. Vicente Suárez era de familia humilde, y en su breve vida cargó a cuestas una gran pobreza, estando ya en el colegio a una solicitud de ayuda que hizo en 1846, se le contesta que si hay 2 alumnos a los que se le proporciona zapatos, es porque uno de ellos es indigente de solemnidad y el otro es descendiente de José María Morelos y Pavón. En febrero del próximo año, un escrito señala a 6 jóvenes que pedían 6 pesos mensuales para poder subsistir, y entre ellos estaba Vicente Suárez, quien en septiembre de ese año asciende al pináculo de la gloria por haber sido de los cadetes que ofrendaron su vida en defensa de la patria, y a quienes la historia los conoce como los niños héroes. Su mención honorífica dice de su muerte acaecida el 13 de septiembre de 1847, que se encontraba apostado como centinela en el vigía del mirador del castillo, cuando empezó el asedio de los norteamericanos contra Chapultepec. Los invasores subieron por el cerro, y entonces el cadete marcó el alto a los asaltantes que continuaron avanzando. Mató de un balazo a uno de ellos, hirió con una bayoneta en el estómago a otro y fue muerto en su puesto, luchando al arma blanca. Murió por su bravura, pues su juventud hizo a los asaltantes vacilar en su ataque, hasta que fueron atacados por él. Tenía entonces la edad de 14 años, sin grado alguno todavía. Ahora vamos con el siguiente niño héroe, Francisco Márquez. Nació en 1834 en la ciudad de Guadalajara, quedando huérfano de padre.
Su madre, pues, se unió en segunda nupcias con el capitán de caballería, don Francisco de Ortiz, de quien el niño acarició el amor a las armas. El 4 de enero de 1847, cuando contaba con 13 años de edad, ingresó al Colegio Militar de Chapultepec. Justo cuando el general Zacarías Taylor, jefe de las tropas invasoras norteamericanas, se encontraba en Saltillo, y el general Winfield Scott preparaba la invasión de México por el puerto de Veracruz. Su madre se presentó a las autoridades militares del colegio con el siguiente escrito: digo yo, Micaela Paniagua de Ortiz, que por esta me obligo a sostener con todo aseo posible y decencia regular en el colegio militar a mi hijo Francisco Márquez, que ingresa a dicho establecimiento con el objeto de instruirse con los ramos que allí se enseñan, y para que conste, doy la presente obligación en México, a 14 de enero de 1847. Sin embargo, el colegio lo recibió, atendiendo sobre todo a que era hijastro de un capitán del ejército, que se encontraba luchando por la patria contra los norteamericanos en Coahuila, y lo destinó a la primera compañía de cadetes, donde empezó su instrucción de soldado. Poco debe haber aprendido en los 8 meses que duró su aprendizaje en las armas. Cuando llegó el mes de septiembre, los estadounidenses cañonearon el castillo de Chapultepec y las defensas aledañas los días 12 y 13 de septiembre, tomando este día la fortaleza y el colegio militar que en ese lugar funcionaba. Subieron pues los invasores por las rambas hasta el cerro de Chapultepec, donde se levantaba el castillo, luchando cuerpo a cuerpo con sus defensores. Se sorprendieron al mirar que muchos de ellos eran niños, que vestían el uniforme de cadetes y que hacían frente contra ellos, disparando sus armas. Francisco Márquez, el menor de los 6 niños héroes que murieron ese día, destacó por su defensa en el castillo. El mayor Montenegro, encargado de rendir el parte correspondiente, puso en su expediente las fases finales de su sacrificio en estos términos: en la falda del cerro que mira al este se encontró su cadáver cerca del de Juan Escutia, ambos acribillados a balazos. Ahora toca hablar de Fernando Montes de Oca. Nació el 29 de mayo de 1829 en Azcapotzalco, siendo hijo de don José María Montes de Oca y de doña Josefa Rodríguez Montes de Oca. En 1847, al ver invadida su patria por los norteamericanos, sintió deseos de aprender a defenderla, por lo que solicitó su ingreso al colegio militar en el mes de enero de ese año. Ingresó el 24 de ese mismo mes, causando alta en la primera compañía de cadetes, en la que empezó su aprendizaje en la carrera militar, que duraría poco. Su solicitud de ingreso fue concebida en los siguientes términos: señor director, Fernando Montes de Oca, hijo de José María Montes de Oca, difunto, ante usted, con el debido respeto, hace presente que, deseando servir en la gloriosa carrera de las armas y teniendo la suficiente edad para comprenderla, así como los conocimientos necesarios de primeras letras, viendo al mismo tiempo lo invadida que está nuestra república y queriendo serle útil en la actual guerra con los Estados Unidos del Norte, a usted suplico encarecidamente se sirva admitirlo en la clase de alumno en el colegio militar que dignamente manda. Montes de Oca fue uno de los alumnos del colegio militar que no hizo caso a las recomendaciones que les hiciera el director, el general Monterde, para que se refugiaran en sus casas, dejando el colegio a los soldados defensores, sino que se quedó dentro del castillo y cuando se enteró que lo atacaban los invasores, se armó y se dispuso a presentar batalla. En su expediente se narra su muerte, que dice: muerto por la patria, al saltar una ventana que daba al rancho de Anzures, para incorporarse al resto de los alumnos que defendían la entrada del bosque, desde el jardín botánico. Fue cazado por los norteamericanos que ya se habían adueñado de la azotea. Su cadáver fue abandonado por 3 días. Ahora vamos con Agustín Melgar.
Nació el 28 de agosto de 1829 en la ciudad de Chihuahua, siendo sus padres el coronel Esteban Melgar y la señora María de Luz de Sevilla. Al cumplir los 2 años de edad murió su padre. La viuda quedó en la penuria. Sin embargo, terminó la instrucción primaria y luego perdió a su madre, quedando solo en el mundo, por lo que marchó a la Ciudad de México, ya con la idea de ingresar al colegio militar. El 4 de noviembre de 1846 se presentó en Chapultepec y solicitó su ingreso al colegio militar, llevando escrita una carta de solicitud que en parte decía: Excelentísimo señor, el ciudadano Agustín Melgar, ante usted respetuosamente comparezco y digo que deseo pertenecer a la gloriosa carrera de las armas, a que mi padre sirvió y murió de inspector en Chihuahua, y tal vez útil a mi patria. Impedro la gracia de usted a fin de que se digne admitirme en el colegio militar, para cuyo efecto acompaño los documentos de estilo, exceptuando la fe de bautismo, pero protesto hacerlo tan luego como llegue. Fue recibido al día siguiente, el 7 de noviembre. Pasó por Cajas para recibir su equipo de cadete, el cual vistió con orgullo. En el mes de febrero de 1847, durante la rebelión de los Polcos, Agustín Melgar era recluta. Pero como faltara a la revista del comisario, el 4 de mayo fue dado de baja. Sin embargo, el 19 de agosto fue readmitido al colegio, después de que diariamente se presentara a solicitar su reingreso, ofreciendo sus servicios ante la invasión norteamericana. Se le recibió en calidad de agregado, y así concurrió a la defensa del castillo. Cuando se les envió a sus casas a los cadetes, deseoso de ayudar en su defensa, se quedó. Melgar se portó con gran valentía, rechazando casi él solo al enemigo en el puesto que defendía, por lo que recibió numerosas heridas, 2 balazos, uno en la pierna derecha y otro en un brazo, más una herida de bayoneta en el costado derecho, cuando luchó cuerpo a cuerpo con el enemigo. En premio a su heroica hazaña, quedó agregado en su expediente el siguiente relato: Alumno Agustín Melgar, muerto a consecuencia de las heridas de bala y bayoneta recibidas por defender a la patria el 13 de septiembre de 1847. Habiendo quedado solo, intentó detener al enemigo que bajaba por la escalera del lado norte del mirador. Mató de un balazo a uno de los asaltantes en dicha carrera. Siendo perseguido, se parapetó detrás de unos colchones en el interior de una de las piezas, donde continuó haciendo fuego hasta que no pudo resistir más por las heridas recibidas. Fue recogido y se le recostó sobre una mesa, en la pieza cuya puerta es la primera que se encuentra subiendo por la escalera. Quedó abandonado, y en la mañana del 15 se le encontró muerto y caído en el suelo. Ahora vamos con Juan de la Barrera, el último de esta lista. Nació el 26 de junio de 1828, en la Ciudad de México. Era hijo del general de división artillero don Faustino de la Barrera, fundador de la fábrica de pólvora de Santa Fe, y de la señora Dolores Valenzuela, hija del oidor del virrey. Tuvo 23 hermanos, entre ellos Francisco, que después de alcanzar el grado de coronel en el ejército, siguió la carrera eclesiástica, y el general Faustino de la Barrera. Contaba con apenas 12 años de edad cuando en 1842 fue admitido gracias a la posición de su padre en el colegio militar. Hizo con empeño su carrera con buenas calificaciones en los estudios. Pronto, por su conducta en la Asonada, conocida como el Plan de Regeneración Política, obtuvo el grado de subteniente de artillería, y al salir del colegio fue destinado al batallón de zapadores, ya que sus preferencias eran hacia la construcción militar y la ingeniería. Pero no estuvo satisfecho con tal situación, ya que deseaba seguir estudiando para ser un oficial verdaderamente científico, por lo que hizo una solicitud para que se le permitiera estudiar por su cuenta, dejando el servicio. Sin embargo, no consiguió lo que quería, pero en cambio, al saberse de la amenaza norteamericana a la capital de la República, se le concedió el regreso al colegio militar
y a ayudar en la construcción de fortificaciones de defensa. Con el grado de teniente de zapadores de la Barrera, se dedicó a forzar los alrededores del bosque, para lo cual construyó un hornabeque y 2 medios baluartes, trabados por una cortina, casi frente a la entrada del bosque, por la parte sur. Al acercarse el enemigo, fue encargado de la defensa de ese punto, quedándose con algunos soldados, con las baterías que el general Monterne, director del colegio militar, colocara, dejándolas al cuidado del joven teniente de 19 años de edad. El general norteamericano Kidman ocupaba la Condesa, frente a las ligeras e improvisadas fortificaciones que había construido de la Barrera, y sobre ellas cargó el 13 de septiembre de 1847, con una andada de proyectiles. Juan de la Barrera defendió el punto a su cargo hasta que las balas enemigas cegaron su vida. Quedó muerto en la primera fortificación militar que había construido, cuya defensa le encargaran, en una guerra tan seria como fue la invasión americana. Naturalmente, en las batallas contra el invasor americano se produjeron muchos actos de heroísmo entre los soldados y civiles mexicanos, pero a los niños héroes se les ha distinguido en la veneración de la patria, porque ofrendaron sus vidas cuando apenas empezaban a vivir. Hay otros ejemplos como Manuel Ruiz, luchando en Padierna, ya herido salvó una bandera mexicana. Igualmente, 4 aspirantes a la Marina, 2 de primera, Francisco Villaseñor y Manuel Marabato, y 2 de segunda, Félix Gómez y Joaquín Marabato, murieron también combatiendo a los americanos, también de muy corta edad. Y bueno, mis amigos, como hemos visto, hoy vimos la biografía de los niños héroes, también algunos ejemplos de otros niños que dieron su vida por la patria. Si les ha gustado, no se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video.